Amén. Amén, hermanitos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Feliz tarde, feliz noche. Bueno, continuamos hoy nuevamente con el libro de Lucas, con mi hermano Agustín. Estuvimos viendo la semana pasada lo que era ese alumbramiento, ese nacimiento de Jesús en ese hermoso pesebre, luego los pastores. Bueno, continuamos con mi hermano Agustín. Y que Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanitos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, buenos días, de acuerdo al sitio donde se encuentre cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Ciertamente, en la semana pasada, el martes pasado, estuvimos viendo ya el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Ya, que se escucha un eco aquí. Cierra la puerta ahí, Daniel, por favor. Me escucho a mí mismo. Daniel tiene el teléfono allá en la cocina y me escucho yo a mí mismo. Ok, vimos entonces el capítulo 2, empezamos a ver el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, donde, como decía Alejandro, estuvimos viendo el evento, como dijimos la semana pasada, el evento más importante de la historia del universo, de la historia de todo el universo. Porque como está escrito, ya la venida del Hijo de Dios, la venida del Mesías, estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera hecho. Ya eso estaba en la mente de Dios. Ya Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. Y el plan era Jesús, era el Señor Jesucristo, que iba a venir al mundo en forma humana para pagar por nosotros, para pagar la deuda que teníamos nosotros, porque Dios tenía que aplicar justicia, porque Dios es justo y Dios no podía dejar de ser justo y en su justicia tenía que condenar el pecado. Y por su amor y su misericordia para con nosotros, para con el mundo, Dios decidió pagar ese pecado en su propio Hijo, en su Hijo unigénito, como leímos la semana pasada. Entonces es el evento más importante. A mí me gusta mucho como lo dice el apóstol Juan cuando escribe en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, cómo él se refiere a Jesús. Decía en el versículo 9 del capítulo 1 de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es la luz verdadera, la que alumbra, la que nos enseña el camino, la que nos muestra el camino a Dios, la que nos abrió, como dice el Evangelio de Mateo, cuando dice que él, cuando fue crucificado, dice que la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, nos abrió el paso al encuentro con nuestro Dios. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra todo venía a este mundo. Dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron más. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la mayor y la más maravillosa noticia que ha recibido la humanidad desde siempre, y fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo vemos en el capítulo 2, cuando Lucas, investigando diligentemente todas las cosas que habían sucedido, nos narra cómo fue el nacimiento de Jesús. Y nos decía que era en momentos en que Julio Augusto César había querido hacer un empadronamiento, había un censo a todo lo que era el imperio romano de ese siglo, de ese primer siglo, y decidió que cada persona tenía que ir a su ciudad natal para ser empadronado, para ser contado. Y José, como era de una pequeña ciudad, o una pequeña ciudad, David, que se llamaba Belén, él tuvo que ir a Belén para ser empadronado con su esposa, con su mujer, que se llamaba María, la cual estaba encinta, dice Lucas. Y dice que cuando estaban allá para ser empadronados, se le presenta el alumbramiento a María. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y hablamos la significancia de lo que es el hijo primogénito de María. Y aquí Lucas hace énfasis en eso.
Dice Dios a luz a su hijo primogénito. Y cuando hablamos de primogénito, lo que decimos la semana pasada, indica que fue el primero. Y cuando hay el primero es porque hubo un segundo o un tercero, y eso lo estuvimos viendo también la semana pasada, donde se conoce hasta por los nombres a los hermanos de Jesús. Y se sabe que también tuvo hermanas, aunque no sabemos cuántas ni cómo se llamaban, pero también tuvo hermanas. Mateo también se refiere al primogénito de José, que fue el primogénito de José y de María, o sea que no hay duda de que realmente ellos tuvieron otros hijos, a diferencia de como hablan algunas, o por lo menos en el caso de la Iglesia Católica, que se refieren a María como siempre virgen, o sea que ella nunca perdió la virginidad, o sea que aparentemente, según ellos, ella nunca tuvo relaciones maritales con su esposo y no tuvo más hijos. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, pero la Biblia nos enseña algo completamente distinto. Mientras que Juan capítulo 3, versículo 16 nos indica de que Jesús sí es el Hijo unigénito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando hablamos de unigénito de Dios, significa que era el único Hijo de Dios. No hay otro en cuanto a que fue engendrado por el Espíritu Santo y se hizo carne, el Hijo de Dios. O sea que es el único Hijo de Dios, el unigénito, pero el primogénito de José y el primogénito de María. Por tanto, ella, como es natural en todo matrimonio, como es natural en toda relación matrimonial, ella tuvo hijos, tuvo otros hijos, a menos que fuera estéril, pero ya acá el hecho de tener a Jesús, ya uno se da cuenta que no había esterilidad en ella. Y que tuvo sus relaciones maritales con su esposo. Después vimos cómo se le aparecen los ángeles, o el ángel se le aparece a los pastores, y nos preguntamos por qué se le aparece a los pastores. Están haciendo el ser más importante para la humanidad. Lo más importante que le podía suceder a la humanidad era ese ser que estaban haciendo, que era el Hijo de Dios. Y que el pueblo de Israel lo estaba esperando. Que el pueblo de Israel estaba esperando ese Mesías que iban a ser, porque eso estaba profetizado y ellos sabían que iban a ser. Y los que más conocían de esas cosas eran los que estudiaban la palabra de Dios. Eran los fariseos, lo que era el sacerdocio, los que enseñaban la palabra de Dios eran los que más conocían, que todos conocían acerca de las profecías del Mesías. Pero dice que el ángel se le apareció a unos pastores que estaban velando el rebaño de noche, estaban cuidando sus ovejas de noche. Y se le aparece el ángel para decirles, no tengan miedo, porque los hombres se asustan cuando venga el ángel. Les traigo buenas noticias, les traigo buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y decíamos, ¿por qué se le aparece a unos pastores? ¿Por qué no se le apareció al sumo sacerdote o a los sacerdotes levíticos o a los fariseos, que eran los que supuestamente defendían lo que era la ley y defendían para que el pueblo obedeciera y cumpliera los preceptos establecidos por Dios según la ley de Moisés, y conocían las profecías y estaban esperando el Mesías? ¿Por qué se le aparecen los pastores? Y vemos cómo Dios trabaja, de qué manera Dios trabaja. Dios siempre busca al humilde, busca a las personas de menos consideración pública, o las que más rechazados por parte de la nación o del pueblo. Y como decía el hermano Pedro, cuando estudiamos a David era pastor de ovejas, y era un cargo o un oficio que no era muy bien, era como, se rechazaba a las personas, era un oficio no muy bien visto, podemos decirlo así, el hecho de ser pastor. Y aquí vemos que el ángel se le aparece a los pastores, y no solamente se le aparece un ángel, sino que dice que una multitud de ángeles, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, versículo 13 del capítulo 2. Una multitud de las huestes celestiales cantando a Dios y alabando a Dios. Dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos que los ángeles tuvieron el privilegio, los pastores, tuvieron el privilegio de ver estos ángeles y de escuchar su mensaje. Y ellos enseguida, cuando escucharon esto, cuando escucharon los ángeles, lo primero que hicieron fue salir corriendo a ver lo que había acontecido, a ver el niño. Y se lo encontrarán acostado en un pesebre. Vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, el Creador del mundo, la luz verdadera que venía a este mundo, nació en un pesebre, nació de la manera más pobre que podía nacer un ser humano, donde cuidaban a los animales, donde alimentaban a los animales. Acostaron a Jesús envuelto en pañales.
Dice que ellos corrieron. Dice, vinieron pues apresuradamente, versículo 16, los pastores, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Apresuradamente, o sea, ellos fueron apresuradamente. ¿Y quién no iba a hacer eso? Imagino que ahí abandonaron hasta las ovejas. Y no dice si la dejaron con alguien. No fue como, no fue como David, ¿verdad? Pero esto no habla de si dejaron las ovejas con alguien o no la dejaron. Pero se fueron apresuradamente porque la noticia que le había dado el ángel y la multitud de ángeles cantándole a Dios era un evento que no sucedía todos los días. Y ellos se apresuraron en ir a visitar al niño que había nacido. Y ahí encontraron a José y al niño acostado en el pesebre. Y vemos que ellos mismos, cuando llegan allá, anuncian a María, a José, lo que habían visto, lo que habían escuchado de parte de los ángeles. Y no solamente ellos, sino que aparentemente había otras personas, y me imagino, porque no lo dice aquí la palabra, que los mismos pastores anunciaron, mientras iban apresuradamente a visitar a María, empezaron a anunciar lo que los ángeles le habían dicho a ellos. Y muchos corrieron a ver también este niño que había nacido. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y todos los que oyeron. Aparentemente había más gente que José y María y los pastores. Aparentemente los pastores anunciaron o predicaron al pueblo lo que había sucedido. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Se fueron glorificando a Dios. ¿Algún comentario de lo que vimos la semana pasada? Eso fue un pequeño resumen de lo que hablamos. Bueno, el hermano Roberto decía que probablemente también se le aparece a los pastores el ángel y es aceptable esa probabilidad, porque ellos no tenían influencia con los mandatarios, en este caso Herodes, que era el que gobernaba. Entonces ellos no iban a anunciarle a Herodes, o no tenían acceso a Herodes para anunciarle que había nacido el rey, un rey, como pasó con los magos cuando fueron a visitar a Jesús. Fueron a llevarle regalos a un rey que había nacido y Herodes trató de indagar quién era ese rey, dónde estaba ese rey. Pero bueno, por revelación de los mismos magos, ellos se fueron por otro camino, no le dicen nada a Herodes, y es cuando él manda a matar a todos los niños menores de 2 años, según el tiempo que los magos le inquirieron que había nacido el Mesías o había nacido este rey. Porque es como decíamos la semana pasada, el problema del mundo, de nosotros los seres humanos, es que solamente pensamos en el mundo, pensamos en las cosas terrenales. ¿En qué pensaba Herodes? Él pensaba en su autoridad. Él era el rey, era el que gobernaba. Y había nacido alguien que era rey o iba a ser rey. Entonces él no podía aceptar que alguien viniera a quitarle el puesto que tenía él como rey, o sea, alguien que fuera a suplantarlo. Entonces él tenía que acabar con cualquier competencia. Y todo se refería al mundo. Ellos pensaban solamente en el mundo. Y ese es el problema que también sucedió con el pueblo de Israel cuando nace el Mesías, que ellos nunca vieron el asunto como espiritual, sino más bien terrenal, porque para ellos, y hasta los mismos apóstoles, después que Jesucristo te resucita, todavía le preguntan si él iba a restituir el reino de Israel en ese tiempo. O sea que para ellos las cosas eran terrenales, era del mundo. Nunca enfocaban su visión en el cielo, en las cosas celestiales, en la vida después de la vida o la vida que es eterna, sino que siempre enfocaban su visión hacia el mundo. Y es el problema que muchas veces, y todavía sigue existiendo en estos días, que nosotros decidimos enfocar siempre las cosas hacia el mundo. Nos preocupamos por el mundo, qué va a suceder conmigo acá. Y dejamos de preocuparnos por qué va a suceder conmigo allá, cuando estemos en otro mundo, cuando partamos de este mundo. Entonces el pueblo de Israel esperaba un Mesías que los iba a liberar no del pecado, como dice Mateo. Él salvará a su pueblo del pecado. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de Roma, del imperio, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no era lógico, ellos no aceptaban que estuvieran bajo la dominación de otras naciones que fueran paganas, en este caso Roma, que eran naciones paganas, y ellos no podían aceptar jamás poder ser dominado, el pueblo de Dios ser dominado por una nación pagana, como sucedía siempre.
como se dio siempre. Ellos cuando pecaban eran dominados, ellos se arrepentían, Dios levantaba un juez, luchaban y empezaban a dominar otra vez hasta que volvían otra vez al pecado y así sucesivamente. Y en esta ocasión ellos pensaron que iba a ser igual, que el Mesías veniera a salvarlos de Roma o a liberarlos de Roma. Y por eso, cuando vayamos a leer ahorita lo que falta, vemos que hubo señales contradictorias o contradichas. La gente no entendió el propósito de Jesús, ni siquiera los discípulos entendieron el sacrificio de Jesús, ni siquiera ellos lo entendieron. Tuvo que venir el Espíritu Santo el día de Pentecostés para revelarles, para que ellos entendieran realmente cómo eran las cosas. El apóstol Pablo, que era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley, un hombre conocedor de las profecías, conocedor de la ley, y no entendió el Mesías, no entendió el sacrificio de Jesús, nunca lo reconoció. Tuvo que venir el mismo Jesús en persona, aparecerse en el camino y explicarle, y decirle, y que viniera el Espíritu Santo y lo destruyera, para que él pudiera entender realmente lo que significaba la venida del Hijo de Dios, o el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, hoy en día pasa lo mismo, y por eso es tan difícil muchas veces predicarle a la gente, porque la gente busca el mundo, la gente siempre busca el mundo. Por eso vemos muchas iglesias llenas de gente, porque les ofrecen cosas del mundo. Le ofrecen sanidad física, le ofrecen prosperidad, le ofrecen tantas cosas, que es lo que el mundo espera y que es lo que la gente quiere. Pero cuando a ti te ofrecen que vas a tener perdón de pecado, la gente dice, yo necesito dinero. Entonces es diferente, es difícil. A veces es difícil, porque la gente no piensa en lo que vendrá, en la vida eterna. La gente piensa en lo terrenal, en el mundo y lo que estoy viendo ahora. Lamentablemente tenemos una vista muy corta en el mundo. Y Jesús, precisamente como decía Juan, la luz verdadera venía a este mundo, venía a alumbrarnos el camino, venía a ampliarnos el horizonte de nuestra vista, para que veamos más allá de nuestras narices y empecemos a ver realmente lo que es importante, lo que es necesario, lo que Cristo vino a hacer por nosotros y lo que significaba ese gran amor de Dios por nosotros, porque Dios sí sabía y sabe las consecuencias del pecado y Dios quería salvarnos de eso, y por eso Jesús nace en este mundo para salvarnos, para pagar lo que merecíamos pagar nosotros. ¿Comentarios? Okay. Marlene va a comentar. No, solamente como estás hablando eso de los pobres, también Jesús aquí en capítulo 4 de Lucas, dice así en el 17, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y él encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, a los que ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, es decir, a los oprimidos. Es decir, está hablando de las partes, es como las personas más necesitadas eran eso. Pero es que al final los necesitados somos todos. No, todos somos necesitados, sí. Pero me refiero aquí, como dice, ¿cómo explicar? Él sabía que la gente más humilde, más necesitada, que reconocía la necesidad de Dios, era la que de verdad iba a buscar a Dios, o la que iba de verdad a alabar a Dios en ese nacimiento, porque tenían más necesidad de Dios que a veces el mismo rey Herodes. Lo tenía todo, y yo estoy segura que él no sentía necesidad de Dios, y él sabía, y él era descendiente, era judío, pues él sabía la existencia de un Dios único, pero igualito él no le interesaba. Él interesaba era su poder y su reino y más nada. En cambio, las personas más necesitadas son aquellas que más buscan a Dios, porque no solamente es la pobreza de pobre, sino de esa necesidad espiritual, esa pobreza que necesita, que de esa humildad, esa pobreza, pero de humildad, de reconocer que necesitamos de un Dios poderoso para que nos salve, para que nos ayude en todo. Amén. Era eso, era comentar. ¿Alguien más? Por aquí, hermano, Dios me lo bendiga. Cuando llegues al 19, quiero hacer muchas veces, comentario. Muchas veces por acá, ¿me escuchan? Sí, sí. Y ya lo he dicho varias veces, ¿no? Ya que esto ha pasado y esto sigue pasando en muchas congregaciones. Por eso que tú decías, Agustín, que se llenaban, habían muchas congregaciones, muchas iglesias llenas de gente. Inclusive en Estados Unidos, una de las congregaciones que se ve porque hay mucha dádiva, ¿no? Hay mucha dádiva. Y la gente
busca los caminos, busca a Dios, pues, es para ver dónde sacian esas necesidades. Y eso es lo que inclusive ha entorpecido el trabajo aquí en Venezuela en los últimos años. Es duro decirlo, pero es la realidad. ¿Okay? No buscan a Dios por la necesidad espiritual, sino por la necesidad de suplir necesidades para el cuerpo. O sea, una de las, bueno, claro, no todo el mundo lo hace, pero la mayoría, hermano. La mayoría están padeciendo estas cosas. Y cuando la hermana Marlene decía, esta persona que, bueno, pobre, me imagino en recursos, que buscan de Dios, mire, creo que el 80% está por la necesidad que tienen. Ese es un comentario que les hago yo, pues, personalmente yo, para estas cosas que están pasando en los últimos tiempos. Así es, hermano. Como los valientes de David. Eran los endeudados, los perseguidos. Esa gente lo que buscaban a David. Metieron en la cueva y era con David. Agustín, Dígame. el hermanito Roberto iba a hacer un comentario. Él me dijo que cuando llegáramos al versículo, ¿cuál versículo me dijo, hermano? Que no, 19. el 19, pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Y cuando llegues ahí me recuerdas, porque después se me olvida. No, ya eso ya lo pasamos, hermano. Si quiere puede comentar. Ya nosotros vamos a empezar con el versículo 21. Allá lo pasamos. Sí, sí. Bueno, lo que a mí me resalta mucho y lo usamos en nuestro programa de entrenamiento de vocación es el ejemplo de María, que sale a través de todo eso. Pero el ejemplo de María es tremendo. Es tremendo porque, o sea, el papel que ella hace en todo eso, la manera en que recibe el mensaje, el sacrificio que está dispuesto a hacer, es el ejemplo más primordial de una persona que es cristiana en realidad, de corazón, ¿verdad? Fíjate lo que hace. Primero sabemos que ella recibe el anuncio de Gabriel, ¿verdad? Y dice, hágase conmigo lo que usted quiera, lo que Dios quiera. Totalmente sumisa, total y absolutamente sumisa a la voluntad de Dios, ¿verdad? Después, nada más resaltando unos puntos rápidos, ¿verdad? El versículo 46 del capítulo 1 glorifica al Señor de corazón. Mi alma glorifica al Señor. Tercero, ahí mismo, se regocijan del Señor. O sea, la naturaleza de un cristiano es sumisión a Dios, ¿verdad? Glorificar al Señor y regocijarse del Señor. Y luego exalta todo lo que ha hecho el Señor por ella y por los demás. O sea, en vez de resaltarlo, oye, tengo que cargar a este bebé de 9 meses, es muy pesado, ya quiero que dé a luz. Ustedes que tienen esposas que han tenido hijos saben que la mujer no pasa todo el embarazo calladita sin decir nada. Generalmente, ¿no? Generalmente hay un momento que ya quiere salir del asunto, ya no aguanta, ya son 8 meses. Aquí no vemos nada de eso. Vemos la constante glorificación a Dios. Está pensando en el futuro. Tiene la visión correcta, que todas las generaciones serán bendecidas. Y tenemos que pensar en eso. O sea, la influencia que nosotros, cada uno de nosotros puede hacer para todos los demás. A veces se nos olvida el trabajo que estamos haciendo, como lo está haciendo Agustinho en Madeira, o José Raúl donde está, o Manuel Alejandro en donde estamos, Pedrito donde estamos, ¿verdad? Estamos dejando un legado que se va a ver después, porque ese es el proceso, ese es exactamente el proceso. Cuando tenemos esa actitud, todas las generaciones serán benditas, ¿no? Vamos a extender la misericordia de Dios a los demás, vamos a dar de la gracia, toda la oración de ella es así. Y cuando llegamos al versículo 19, después de que está pasando todo esto, fíjate lo que dice. Pero María, en esta versión dice, atesoraba
atesoraba todas estas cosas y meditaba en ellas en su corazón. Me encanta la manera, porque así es como debe ser por nosotros. ¿Verdad? La palabra de Dios, los eventos que estamos viendo, son no nada más para aprenderlos intelectualmente, sino para tener un valor tremendo, y esa era la naturaleza de ella. Ojalá y podamos ser como María, ¿verdad? De atesorar los eventos de nuestra vida como cristianos, los eventos de lo que sucede, los eventos del Evangelio específicamente, ¿verdad? Y meditar en ellos en nuestro corazón. Y lo que decía Fidel es cierto, estamos en otro lado, estamos meditando en las necesidades físicas y estamos meditando los problemas del mundo, estamos escuchando las noticias malas, estamos viendo otra cosa. No está nuestra mente aquí donde tiene que estar. Y debe de estar aquí, y eso es maravilloso. Qué ejemplo tremendo tenemos, María. Es todo lo que quiero decir. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentar? Entonces, pasa que las iglesias evangélicas, y también es culpa de la iglesia católica, claro, pasa que han satanizado mucho a María, o sea, las iglesias evangélicas. A veces cuando hablan de María parece que estuvieran hablando de Satanás en las iglesias evangélicas. O sea, la gente dice, ¿por qué? Porque la iglesia católica la ha endiosado, o sea, convirtió a María en una diosa, y que no es así, no es así. Pero María es, como decíamos ya en el estudio pasado, es digna de admiración, o sea, tenemos que admirarla, nunca alabarla ni honrarla como Dios, pero sí es de admiración y de imitación también, imitarla, tal como es su fe, o sea, es digna de eso. Entonces tiene que haber, o sea, porque además es una hermana de la iglesia, o sea, es una hija de Dios, imagínense ustedes. Entonces tenemos que respetarla como tal, como lo que ella es, la hija, la mamá del Hijo de Dios. Imagínense ustedes el puesto que tiene ella. O sea, es una mujer que hay que respetarla y hay que admirarla, imitarla, es necesario. Fue lo que me preguntó la otra vez cuando le hablé de un muchacho que es católico, que me preguntó, yo le iba a predicar y lo primero que me preguntó, ¿y qué opinas de María? Eso fue lo primero que se pregunta. Y claro, porque ellos están acostumbrados que la gente le hable mal de María, no sé por qué los evangélicos ven a María como, no sé. Yo le digo, mira, María es la madre de Jesús, es una santa de la iglesia y ojalá todos fuéramos como ella, fue lo que le dije. Y sé que nunca me habían dicho algo así. Y es que es la verdad, es la verdad. Bienaventurada, mira todas las generaciones, dice la Biblia. Bienaventurada, imagínate tú. A ella le correspondió el acto de amor más grande del mundo, que fue traer en su vientre al Hijo de Dios. Imagínate, le tocó, fue a ella, o sea, Dios le escogió a ella, y por algo fue, no fue casualidad, no fue que Dios dijo, vamos a agarrar una mujer para quitar, no fue ella, porque algún rasgo, algunos dones tenía ella para eso, o sea, méritos para tener al Hijo de Dios en su vientre. No era cualquier mujer, no era para cualquier mujer. Ok. Si no hay más comentarios, vamos con el capítulo 2, versículo 21 al versículo 38 por ahora. ¿Quién lo puede leer? Versículo 21 al versículo 38. Cuando presentan. Dime, Pedro. Yo, hermano. Yo puedo leer, hermano. Ah, ok, lee, hermano. Yo nunca leo, tengo que hacer puro explicar. No, leo también. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo ¿qué me dijo? 21 al 38. Okay. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Gracias, hermano. Ok, entonces aquí vemos el cumplimiento de la ley por parte de José y María. Era necesario como israelitas que ellos tenían que cumplir lo que era lo que estaba establecido en la ley de Israel, porque aunque Jesucristo había nacido como el Mesías, pero la ley seguía en vigencia todavía. Por tanto, al cumplir los 8 días de nacido, lo primero que tenían que hacer era circuncidar al niño. Era necesario, era parte, y eso estaba en Levítico capítulo 12, versículo 3, aunque la circuncisión fue establecida antes de la ley. Era la señal que del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por tanto, era necesario que él fuera circuncidado. Y no solamente fue circuncidado, sino que en el momento que lo circuncida, le ponen el nombre de Jesús. Ahora, ese nombre de Jesús no fue un nombre que escogieron por casualidad, sino que el mismo ángel, según el capítulo 1, versículo... el versículo 30, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 31 del capítulo 1. O sea que ya el mismo ángel había establecido cuál era el nombre del niño. Según Mateo nos hablaba de que la profecía hablaba de que el nombre era Emmanuel. En el versículo 23 del capítulo 1 de Mateo decía: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea que la profecía hablaba de Emmanuel, y Emmanuel significaba Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y Jesús significa, ¿qué se acuerda que significa Jesús? Salvador. Salvador. Y los dos significan lo mismo, o sea, porque Jesús era Dios con nosotros y Jesús es el Salvador del mundo, vino a salvarnos. Jesús es Dios con nosotros. Dios vino a habitar entre nosotros cuando se encarnó de María la Virgen y nació en forma humana. Esa luz verdadera, como decía Juan, me encanta ese versículo, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la luz verdadera, la verdadera luz venía a este mundo. Entonces le pusieron por nombre Jesús. Y aquí mismo lo especifica Lucas, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, antes que fuese concebido, ya el ángel había establecido, igual que el nombre de Juan. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, también le dice cuál va a ser el nombre que llevaría el niño que iba a nacer de su esposa, de Elizabeth, y era Juan. Y aquí también le dice, es Jesús, y va a nacer el niño y se llamará Jesús, porque él, como dice Mateo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, es el Salvador. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño. ¿Cuáles eran esos días de la purificación?
Según Levítico capítulo 12, vamos a Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. En el capítulo, versículo 1 en adelante, capítulo 12, versículo 1 en adelante, era parte de la ley de Moisés, la purificación de las mujeres que tenían hijos. En este caso, fíjese la diferencia entre cuando tenían un varón y cuando tenían una hembra. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz hija, será inmunda 2 semanas, o sea, 14 días, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, que cuando tenía un hijo, eran 7 días y 33 días de purificación. Pero cuando tenía una hembra, eran 14 días de inmundicia o de siendo inmunda, y tenía que estar 66 días de purificación. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpio del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente, fíjate, esta parte es importante, versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Fíjate lo que presentan ellos. Ellos no traen un cordero. Ellos traen una tórtola, dice un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos trajeron fue eso, porque ¿qué quiere decir eso? Que era una familia que no eran pudientes, no tenían dinero, eran pobres. O sea, la familia de Jesús era una familia pobre. Sabemos que José era carpintero, y eso se nombra muchas veces en la Biblia cuando dicen el hijo del carpintero. Persona que trabajaba, imagino que hacía muebles, hacía cosas para el hogar. Tipo, no, el carpintero no solamente hacía mesas y cosas, hacía muchas obras o muchas labores para el hogar, de repente hasta construcción de cosas. Pero eran personas que no eran pudientes. Ahora, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar María para poder ofrecer ese sacrificio de la torta y el palomino? 33 días. O sea, los 7 días del sangrado, más los 33 días. O sea, que ya habían pasado, después que circuncidan al niño, habían pasado más de 33 días, ya 33 días, para poder presentar la ofrenda a Dios por su purificación. O sea, que ellos tuvieron que cumplir esto allá en Jerusalén. Tenía que ser el sacerdote el que expiara o el que derramara esa sangre como purificación, que era parte de lo que mandaba la ley de Israel. Ahora, no solamente dice eso, dice el versículo 22 decía, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjense, ellos también trajeron al niño para presentárselo al Señor. Ya había sido circuncidado, ahora lo traen para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. O sea, todo varón que naciera primero en su hogar era consagrado al Señor, según lo que decía el Éxodo. El mismo Moisés era algo que enseñó al pueblo de Israel en el Éxodo. En el capítulo 13 de Éxodo podemos ver esta parte. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. O sea, ¿por qué tenía que ofrecer a Dios o entregárselo a Dios el primogénito? Porque cuando
Dios sacó al pueblo de Israel, según lo que dice Moisés acá. Dios hizo morir a todos los primogénitos del pueblo de los egipcios y todos los primogénitos de los animales. Por tanto, Dios requirió que todo primogénito le fuera consagrado al Señor. Dice el versículo 12, pero no leo todo. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás el primogénito de tus hijos. Fíjese que había que entregarlo a Dios, a Jehová, al servicio de Dios. Todo primogénito nacido en el pueblo de Israel, cualquiera fuera su tribu, no necesariamente tenía que ser levita, cualquiera fuera su tribu, tenía que ser entregado para el servicio de Dios. Pero como estaba la nación de los Dios decidió que los levitas iban a redimir a los de la otra nación. O sea, que el que se iba a entregar, en vez de entregar el primogénito de la nación de Israel, el que iba a ser entregado eran los levitas. Dice el capítulo 3 de Números. Digo el capítulo 3. Vamos a leerlo el versículo 12. He aquí, capítulo 3 de Números, versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. O sea que Dios, en vez de tomar para sí a los primogénitos de las familias, tomó fue a los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Entonces, ¿a quién intercambió, vamos a decirlo así, por los levitas, por los israelitas? A los levitas. Los levitas fueron los que se entregaron para el servicio de Dios. ¿Cómo hizo Dios para rescatar estos primogénitos de las tribus de Israel? Capítulo 3, versículo 40 de Números. Dice el versículo 40, perdón, del capítulo 3 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Entonces tenía que contar a quién, a todos los hijos de Israel, de un mes para arriba, los varones. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. O sea, ¿quién tenía que tomar como primogénito? A los levitas. Y como cuando mandaron a contar, según lo que dice más adelante, él mandó a contar en el capítulo 9, en el capítulo 8 de Números, él mandó a contar cuántos levitas habían de un mes para arriba y cuántos primogénitos habían en el pueblo de Israel. Resulta que había menos levitas que primogénitos. O sea, había que pagar un rescate por los excedentes del pueblo de Israel, que eran primogénitos, para no quedar al servicio de Dios, sino que los levitas eran los únicos que se iban a consagrar al servicio de Dios. En este caso, como vemos en Lucas, él fue presentado ante el templo, pero ya Jesús no tenía la obligación, como judío, como israelita, de consagrarse al servicio de Dios en el templo. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que se iban a encargar de eso, eran los que se encargaban. Y por eso es que Jesús simplemente fue presentado, se hizo la purificación de su madre o sus padres en ese momento por el nacimiento de él, pero simplemente fue presentado nada más al Señor. Dice, y para ofrecer, versículo 24 del capítulo 2 de Lucas, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces, ¿qué ofrecieron para su purificación? Un par de tórtolas y 2 palominos. Era lo que se podía ofrecer para las personas que no tenían los recursos suficientes para ofrecer un cordero o algo más valioso para sacrificar a Dios para su purificación.
Ahora, hay algo interesante aquí, es que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que vimos sobre la purificación y sobre el primogénito que se consagraba a Dios en el pueblo de Israel. No sé si quieren aclarar algo que se me haya pasado o que haya dicho que no es correcto. Yes. Muy bien, Agustín. Correcto. Correcto. Ok, entonces había un hombre que se llamaba Simeón y aparentemente este señor era bastante anciano. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre que el Espíritu Santo estaba, aparentemente estaba el Espíritu Santo sobre él, como pasó con Zacarías, que fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 67 del capítulo, versículo 67 del capítulo 1, fue lleno. Y aparentemente este Simeón también estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló, le habló que él no vería muerte hasta que viese al ungido del Señor. Imagínense el privilegio que Dios le dio a Simeón, que él no iba a ver muerte, no se iba a ir de este mundo hasta que viera al ungido del Señor. O sea que ya él tenía la revelación de que el ungido de Dios, el primogénito, el Hijo de Dios, el Mesías, prontamente llegaría al mundo, porque él no vería muerte. Y las personas, el promedio de vida, no sé cuánto sería, pero aparentemente era un poquito más de 100 años, según lo que vemos acá. Pero él no vería muerte, o sea que ya estaba seguro de que el ungido de Dios, el primogénito de Dios, o el unigénito de Dios, perdón, o el Mesías, iba prontamente a estar en este mundo. Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿quién lo movió a ir al templo, a encontrarse con Jesús, con el niño que estaba siendo presentado al Señor en el templo? Fue el mismo Espíritu, le dijo, mira, el niño está allá, vaya a verlo, porque él tenía que verlo. Dice, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, o sea, lo tomó en su brazo. ¿Cómo identificó Simeón a ese niño como el Mesías, como el ungido de Dios? Porque el mismo Espíritu Santo se lo reveló. El Espíritu Santo le dijo, se lo reveló de que fuera el templo y ese era el niño que era el ungido de Dios, que era el que Dios había enviado al mundo. ¿Ah, perdón? El Espíritu Santo estaba sobre él, Agustín. Claro, estaba sobre él. O sea, él estaba sobre él. Eso es importante recalcarlo allí. Claro, estuvo sobre él. Así como estuvo con Elizabeth, como estuvo con Zacarías, también estuvo sobre Simeón, y fue el que le reveló de que este niño era el ungido de Dios. Y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿a quién bendijo? A Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahora me puedo morir, o sea, ya está, ya vi lo que tenía que ver, ya tu promesa se cumplió. O sea, él tenía la confianza y la seguridad por revelación del Espíritu Santo de que el niño que él tenía en sus brazos era el ungido de Dios, como le dijo el mismo Espíritu Santo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjese, porque han visto mis ojos tu salvación. Y era un niño recién nacido, podía tener un mes de nacido, algo así, cuando Simeón lo recibe en sus brazos. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, Dios tenía preparado esta salvación desde antes de la fundación del mundo y ante todos los pueblos, o sea, porque todos los pueblos podían alcanzar esta salvación. Eso no era solamente para el pueblo de Israel, era para todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles, o sea, también se habla de los gentiles, a todos los pueblos. Y gloria de tu pueblo Israel, la gloria de tu pueblo Israel. Eso incluye tanto a los gentiles como al pueblo de Israel. Y algo que los israelitas no entendían. Pero ¿cómo Simeón podía saber estas cosas? Porque el Espíritu Santo que estaba sobre él se lo reveló. Era la única manera. ¿Y qué pasó a José y a María? Dice, estaban maravillados, versículo 33, de todo lo que se decía de él. O sea, estaban maravillados.
Y maravillados muchas veces tiene que ver con sorprendidos, a pesar de que ellos sabían quién era Jesús. María sabía quién era Jesús, José sabía quién era Jesús, sabía quién era ese niño, así como Simeón sabía quién era ese niño. Pero a lo mejor no sabían la trascendencia de lo que era el niño, lo que iba a ser el niño, o sea, todo lo que venía a cumplir el niño. Sabían quién era, pero todo lo que iba a ser el niño, el amor no lo entendían. Y cuando Simeón habla de que es luz, luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel, dice, estoy sorprendido, o sea, el niño es grande, el niño va a hacer cosas grandes. Es lo que es la maravilla, por eso se maravillaban tanto José y María de escuchar estas cosas. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, fíjese, después Simeón bendice a quién, a la familia, María, José y el niño. Y dice a su madre, fíjese, le habla no al padre, le habla a María. ¿Por qué? A lo mejor ya el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que José no iba a estar en un momento en que Jesús iba a estar en la cruz, o el sacrificio de Jesús no iba a ser contemplado por José, pero sí por María. Entonces le habla directamente a María. He aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída y para levantamiento, ¿por qué? Caída, ¿quiénes caen? ¿Y quiénes se levantan? ¿Quiénes son los que caen? ¿Por qué se caen? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que fue lo que le dijo a los pastores del ángel cuando se le aparece, porque él salvará a su pueblo sus pecados. ¿Quiénes son los que caen? Los que no aceptaron al Mesías. ¿Quiénes son los que se levantan? Aquellos que reconocieron a Jesús, que aceptaron a Jesús como el Mesías, que no fueron muchos. La mayoría lo rechazó. Ahora, ¿por qué lo rechaza? Dice, y para señal que será contradicha. Una señal contradicha. ¿Qué es una señal contradicha? El mismo Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, él dice que todo aquel que era colgado en una cruz era maldito. Entonces era una señal que los judíos no podían entender. O sea, como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de nosotros, murió en una cruz. O sea, ¿cómo murió en una cruz? Entonces era como una manera de rechazar que realmente él se fuera el Mesías. O sea, para ellos era imposible que se fuera el Mesías. Hasta los mismos discípulos, los mismos apóstoles que estuvieron con él 3 años, o aproximadamente 3 años, que vieron las señales, que vieron los prodigios, que vieron todo lo que Jesús hizo, las enseñanzas. Cuando Jesús murió, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a pescar. O sea, dejaron todo, o sea, ya se acabó todo, ya aquí se acabó todo, o sea, no era, murió en la cruz, no era él. O sea, aunque hizo milagros, hizo señales, nos enseñó muchas cosas, pero no era, porque murió en una cruz. Entonces era difícil de entender eso. Por eso era una señal contradicha. Será contradicho, o sea, era una señal que nadie podía entender, o sea, era difícil. Nosotros de repente hoy en día sí la entendemos y nos damos cuenta porque, bueno, ya han pasado 2000 años y tenemos la escritura y tenemos todas las revelaciones y ya es fácil. Pero en aquel tiempo no era fácil para ellos entender esto. No era fácil. Por eso él dice en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Cuál es la espada que traspasaría el alma de María? Ver a su hijo morir en una cruz. Eso no fue fácil para María. Y era una de las mujeres que estaban ahí a los pies de la cruz viendo a Jesús morir. Ella misma no podía entender. María sabía que era el Hijo de Dios. Eso ella no lo podía dudar, porque el mismo ángel se lo manifestó, se lo reveló. Entonces ella estando ahí a los pies de la cruz decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo eso. Ella no podía entender eso. Y no era fácil de entender. No era fácil, era muy difícil de entender. Que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, se dejara matar por los romanos en una cruz. Y en una cruz. O sea, como dice el apóstol Pablo, y en muerte de cruz, que era la peor de las muertes, era la más terrible que podía existir. Entonces era una señal contradicha o contradictoria porque nadie lo podía entender. Era difícil de entender. Y María, una espada traspasaría su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahí vemos realmente quiénes eran los que conocían a Dios, los que amaban a Dios, los que querían hacer la voluntad de Dios, los que siguieron fieles a Dios. Muchos se apartaron en ese momento. Muchos corrieron, muchos se fueron. Los mismos apóstoles se fueron. Entonces ahí se iba a conocer qué había en los corazones de cada uno en esos momentos. Sabíamos que todo estaba escrito, el Salmo 22, el Isaías 53, sabíamos que todo eso estaba escrito,
pero a lo mejor ni siquiera entendían, o los que lo leían no podían entender que eso le iba a pasar al Mesías. Por eso cuando el eunuco estaba leyendo a Isaías 53, cuando Felipe se lo encuentra en el camino, el eunuco no entendía. Decía, mira, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, y él no entendía. Y era un estudioso de las escrituras, tenía la profecía. Entonces era difícil para ellos entender estas cosas, era muy difícil. Para nosotros es difícil, y ya tenemos toda la revelación. Cuanto más para ellos que todavía no tenían las revelaciones completas como las tenemos hoy en día, como las tenemos ya nosotros claras en toda la escritura. ¿Algún comentario hasta acá? Yo creo que el verdadero fruto fue la resurrección. No, el proceso. No, la resurrección es la confirmación de que Jesús era el Mesías. Jesús vino a morir por nosotros y resucitó como confirmación de que era el Mesías. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe, como decía el apóstol Pablo. Si él no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Comamos y bebamos porque vamos a morir. O sea, la resurrección es la confirmación de que sí era el Mesías, de que era el que iba a sacrificarse por nosotros. Esa es la confirmación. Dígame, ¿quién está hablando? Dígame, hermano. Y era, Dime, Fidel. Bueno, mientras habla Fidel, parece que se perdió otra vez. Sí, El versículo 34 también tendrá que ver con 1 Pedro 2, piedra preciosa para los que creen y piedra de tropiezo para los que no creen. Ah, ok, sí puede ser. Sí, también, ¿verdad? Sí, puede ser. Creo que sí. Eso es el único comentario adicional. Amén. Además, está perfecto. Aquí hay algo interesante también, el versículo 36 al versículo 38, y es una mujer que aparentemente tenía más de 100 años de edad y que estaba en el templo permanentemente en ayuno. Dice que ella, Ana se llamaba, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Fíjese que ella no era de la tribu de los levitas. Era de la tribu era la de monja, Aser. era la monja. No sé si era monja, pero estaba en el templo. Aquí dice que era profetisa. Lucas dice que era monja, profetisa. vale, una monja. Caramba. ¿No es que tenía 80 años y no tenía marido? Vale. No, pero tuvo marido, pero estuvo casada. No tenía marido, no. Era así, se había casado, duró 7 años. 7 años. Dale, hermano Ali, que es lo que quería escucharte. Quería escucharte, hermano Ali. Mira, y además ella es mi inspiración, mi celibato honroso. Ella lo que tenía era un celibato honroso. Después que quedó viuda joven, decidió mantenerse célibe y honroso porque decidió consagrarse solamente al Señor. Y ella es mi inspiración. Gracias. Fíjese que ella estuvo... La quería escuchar. Estaba muy calladita. Fíjese que ella era viuda, estuvo como viuda 84 años. Y no se apartaba, fíjese, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuánto tiempo estuvo casada? 7 años. Más 84 de viuda, son 91. ¿Y a qué edad se casó? Dice que era muy joven cuando se casó. Por eso se casó cuando tenía 15 años. O sea, tenía más de 100 años esa mujer. Y seguía en el templo, sirviendo con ayunos y con oraciones. No se apartaba, dice, no se apartaba del templo. Estaba siempre en el templo. Una mujer dedicada a Dios. Lucas dice que era profetisa. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que da un mensaje de Dios. Ella vivía ¿dónde? Prácticamente, ¿dónde vivía ella? En el templo. ¿Qué escuchaba ella todos los días? La palabra de Dios. La palabra de Dios, eso es lo que ella escuchaba. Profecías, Agustín, profecías y profecías. Claro, ella escuchaba toda la palabra de Dios, ella escuchaba todo. Dice el versículo 3. Sobre la redención de Jerusalén. Ella se enfocó, era en hablar sobre la redención de Jerusalén. Ella sabía que esperaban un Mesías.
Exactamente. Pero ¿de dónde sacó ella? Fíjese, ¿dónde saca ella? Fíjese lo que dice el versículo 38. Está presentándose en la misma hora. ¿Cuál es la misma hora? El memoria que estaba. Cuando estaba Simeón Sí, María. hablando del niño. Ella presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Pero ¿quién le reveló a Ana, como profetisa, de que el niño era el Mesías, el ungido? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba sobre Simeón. ¿Quién era el que cargó al niño y le dijo, este es el ungido de Dios, que alabado sea Dios? Ana estaba en el templo también, ella no se apartaba del templo. Ella estaba ahí cuando Simeón tomó al niño en sus brazos. Entonces, profetizar, ¿qué es? Lo que hacía Ana en el versículo 38. Dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, Ana conocía las profecías, Ana conocía la revelación de Dios en cuanto al Mesías. Y cuando Simeón dice, este es, ¿qué hace Ana? Empieza a hablarle a todos sobre el niño. Entonces, ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Lo que Dios revela, nosotros lo comunicamos. Nosotros podemos decir que somos profetas cuando hablamos la palabra de Dios. Cuando Dios dice, o Jesucristo dice que va a venir por segunda vez, que Él va a venir por segunda vez y que va a venir y que el mundo será quemado y todo será deshecho. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Profetizando algo que ya ha sido revelado. Porque estamos hablando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Ana? Lo mismo. Algo que estaba siendo revelado, que fue revelado por el Espíritu Santo, en este caso a Simeón. Ana estaba ahí presente y le hablaba a todo el mundo acerca del niño, porque ella también estaba esperando al Mesías. Era parte del pueblo de Israel. Era de la tribu de ¿quién? De Aser, que era uno de los hijos de Israel. Aser. ¿Algún comentario sobre Agustín, dígame. La experiencia que tuvo ella fue bastante, fueron 80 años, pues. O sea, escuchando, viendo las maravillas, observando todo lo que pasaba, inclusive, ¿qué estudiaban ellos? ¿Qué leían ellos? El Antiguo Pacto, todo. Es como las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe, ¿qué eran? Profetizan. Profetizas. ¿Qué hacían ellos? ¿Quién era el que tenía el Espíritu Santo? Que fue dado por la imposición de las manos de los apóstoles. Felipe, el evangelista. Claro. ¿Quién le enseñaba a ellos? Felipe. ¿Y ellas qué hacían? Predicaban. ¿Qué hacía Ana? Ana predicaba, pero ¿qué predicaba ella? Lo que le estaba siendo revelado. ¿Y qué es lo que estaba siendo revelado? Lo que Simeón estaba hablando. Lo que le fue revelado a Simeón. Yo me imagino a la profetisa Ana, porque esa es una mujer que tenemos dentro del proyecto que te enseña, y cuando estudiaba Ana, yo me imaginaba a Ana una mujer delgada, porque vivía en ayuno, pero me la imagino con un rostro sumamente hermoso, porque era orando. Yo me imagino una mujer con un rostro muy dulce, muy serena, una mujer delgada, una mujer que reflejaba paz. Eso tiene que producirlo el ayuno y la oración. Claro, siempre. La hermosura espiritual adorna a las personas. Cuando uno es hermoso espiritualmente, eso resalta por fuera también. También se ve por fuera. Eso se nota. Algo que se nota. Porque se nota la alegría que tiene tu rostro en la cara. Dígame, hermano. Sí, en 1 Corintios capítulo 14, cuando habla de profetas, dice el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que la profecía tiene que ser de acuerdo con la escritura. No hay vuelta de hoja. Y claro, en el Antiguo Testamento Dios dice que hablaba a través de los profetas. O sea, Dios le hablaba directamente a Jeremías, Ezequiel, y les pasaba información a ellos, y ellos tenían que pasar esa información. Inclusive el profeta Ezequiel, cuando no hablaba la palabra de Dios, se quedaba mudo. O sea, solamente salía de su boca la palabra de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento es como tú dices. Cualquiera que habla la palabra de Dios está profetizando. Y lo que tiene que hacer es decir, porque está escrito, porque está sujeto a los profetas. Y el profeta del Nuevo Testamento real, el único a través, es Jesús, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad?
En tiempos antiguos, Dios habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Exactamente. Y es lo que nosotros hablamos, Así la es. revelación que tenemos ya. Cuando aclaramos eso, está muy bien. Una vez tocando puertas en Monterrey, nos encontramos con una señora que decía que ella era profeta. Así nos dijo, que ella era profeta. Y decimos, ¿cómo sabe usted que es profeta? Dice, porque Dios me dijo a mí, por ejemplo, dice, que cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, que Juan el Bautista estaba agarrando media cáscara de coco, de agua, y eso se lo estaba echando a la cabeza a Jesús. Y solo yo sé eso. Así nos decía. Imagínate nada más. No, el mal concepto, Roberto, que hay sobre lo que es un verdadero profeta. Cuando hablamos en muchas iglesias ahorita, muchas doctrinas, donde dicen que hay profetas que anuncian que adivinos, son adivinos, pues, porque entonces te anuncian que cuestiones de avenimiento, como dice el hermano David ahorita, cuestiones que te van a pasar, cuestiones mira, veo, el Señor me reveló anoche que tú vas a tener una mansión, una casa. Así es. Bueno, es que eso es una costumbre mucho que tienen los grupos evangélicos. Es eso, hablar de que Dios me habló, Dios me dijo. Ellos no dicen la escritura, dice esto, sino Dios me habló y me dijo. Ellos tienen esa costumbre de hablar de esa manera, como si Dios les revelara a ellos cosas que no están en la Biblia. Entonces, así nos pasó a nosotros en La Victoria una vez con un sábado que estábamos allá. Nosotros los sábados en la tarde teníamos oración y alabanza. Llega una señora con un carro, se para enfrente del local y se mete y se sienta con nosotros a participar de la oración y la alabanza. Y al final, cuando terminamos, le preguntamos, ¿y esto? ¿Por qué se paró aquí? No, porque yo venía manejando mi carro y Dios me habló y me dijo que me parara, que esa era su iglesia, que tenía que entrar ahí a ese local porque esa era su iglesia y que tenía que sentarme con usted. Y digo, bueno, bienvenido, le decimos, gracias. La esperamos el domingo para que... Bueno, el domingo vino un hermano y habló sobre el bautismo en el sermón, que el bautismo era para salvación. A ella no le gustó ese sermón porque ella decía que el bautismo no era para salvación y no vino más. Entonces yo una vez la fui a visitar porque ella era dueña de una funeraria en La Victoria y le dije, mira, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué usted no vino más para la iglesia? No, porque ustedes están predicando cosas que no son verdad, que el bautismo es para salvación y eso no es verdad, porque la salvación es solamente por fe. Bueno, todas esas cosas que uno sabe ya. Y yo le digo, bueno, pero usted no me dijo a mí que Dios le habló y le dijo que esa era la iglesia verdadera. No, pero es que no fue una voz audible. Ahí sí ya cambió la versión. Entonces son así, pues. Ese es el problema. En que una ellos... oportunidad, Dígame, estábamos llevando arepas en el hospital de Barinas a los familiares, a los que están afuera, a los que cuidan los enfermos, porque el hospital solamente le da comida al que está hospitalizado. Y entonces entramos a repartir arepas adentro, a las enfermeras y a todo el mundo allá adentro. Y están unos evangélicos poniéndole la mano, haciéndole la confesión de fe a una señora que estaba conectada a muchos aparatos. Y entonces confiese, entonces la señora le estaba diciendo, yo me acerco, nos acercamos ahí a repartir arepas. Y entonces confiese, si usted sabe que ya se va a morir, confiese a su Señor como único y verdadero Salvador. Pero la señora de pronto nos quedó mirando, a mí eso me impresionó. La señora nos quedó mirando, le dijo, no, yo no quiero confesar nada con usted, hágame el favor y me deja tranquila. Ustedes, lo de las arepas, vengan acá, vengan, ustedes son cristianos. Entonces le digo, sí, nosotros somos cristianos y estamos repartiendo arepas. Bueno, con ustedes sí quiero hablar, háblenme. No, cuando la señora nos dio la luz verde, empezamos a hablarle y a predicarle el evangelio. Y la señora, cuando terminamos ahí, porque duramos un buen rato con ella, los evangélicos se fueron a otra cama. Entonces la señora, cuando predicamos el evangelio, ella dijo, yo me quiero bautizar. Entonces en eso llegó la hija y le dijo, mamá, ya te dieron el permiso para que te llevemos al laboratorio.
Dijo ella, sí, vamos a aprovechar ahorita que yo voy para el laboratorio, decía la señora, para que me bautice. Entonces los muchachos, ¿qué hacemos? Vamos corriendo, nos fuimos corriendo para el local de la iglesia y montamos el bautisterio lleno entre todos en la camioneta de un hermano y nos llevamos el bautisterio para el hospital. Y sacamos, la señora cuando la sacamos la sacó la hija que la iban a llevar al laboratorio. La señora, yo me quiero bautizar, sí, ya llegó el bautisterio. Y ahí la pasamos a la camioneta y la sumergimos en el agua, le pegamos el oxígeno, le cambiamos la bata ahí entre todas las que estábamos, las damas, y se la llevaron para el laboratorio. Y la señora se bautizó, bueno, y entonces ahí como era recién convertida, empezamos un grupo a visitarla, ahí se convirtieron sus hijas, que sí fueron bautizadas en el local. La señora la agarró una mejoría, la dieron de alta y como al mes se murió. Pero se bautizó ella y se bautizó sus hijas, que forman parte de la Iglesia de Cristo en Socopó. Y fue así, de esa manera. Ella de pronto nos quedó mirando y fue que como que Dios le hubiera revelado que era con nosotros. Está bueno. Muy bueno. Muy Muy buena esa historia. Sí. Excelente. Bellísimo, hermano Arix. Sí, Bella señor. historia. Muy bonita esa historia. Muy Bueno, el buena. versículo 39 al 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué hicieron ellos? Cumplieron con todo. O sea, Cristo vino a cumplir la ley del profeta, como dice ya en Mateo capítulo 5. Le toca a Fidel hablar sobre eso esta semana, ¿no es, Fidel? Él vino a cumplir los profetas, él tenía que cumplir, ellos como familia judía tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y fue lo que hicieron en Jerusalén, cumplieron, y cuando cumplieron todo lo que tenían que cumplir, volvieron a su ciudad de Nazaret. Por eso el niño es llamado Nazareno. Perdón, Fidel. En cualquier momento, pues me dan la oportunidad para hablarle de la ley. Cómo no, hermano. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Con quién estaba el niño? Y lo vamos a ver ahora cuando se pierde en Jerusalén, en el templo, cuando Dios dice que los padres tienen la costumbre de ir todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y fue cuando Jesús, teniendo 12 años, se queda en Jerusalén discutiendo con los maestros de la ley. Pero él estaba sujeto a sus padres y crecía y dice, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Quién lo llenaba de sabiduría? Dios mismo estaba con él, era Dios. Pero él se llenaba de sabiduría. Fíjense que con 12 años discutía con los maestros de la ley en el templo, que los mismos maestros se sorprendían de lo que él les respondía, de lo que él les hablaba. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Creo que ya por la hora que son 9:27, ¿no? Bueno, nos pasamos bastante.